Bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, este podcast de análisis sociológico, bueno, que ha estado abocado a analizar la situación venezolana, las elecciones, y este es el episodio que la verdad no queríamos hacer, pero que teníamos una gran conciencia de que era muy posible. El episodio después del fraude, o mejor dicho, después del robo de las elecciones de Maduro. Hoy Francisco, uno de nuestros compañeros acá del podcast, va a abrir este episodio con un editorial que hemos preparado para todos ustedes, pero no sin antes, queremos pedirte que para apoyarnos y sobre todo estos días donde vamos a necesitar de todas las fuerzas posibles para informar eh, sobre los oprimidos en Venezuela, que te suscribas, que le des like y que compartas nuestro contenido en el caso de que te guste. Bueno, Fran, eh, dale con el editorial. Sí. Bueno, después de estas elecciones del 28 de julio, que los ciudadanos salieron a votar masivamente, Maduro se adjudicó sin pruebas y a pocas horas del cierre de las mesas, cosa inusual, la presidencia. Con unos números irrisorios y sospechosamente redondos para unas elecciones presidenciales. Sin embargo, María Corina, Edmundo y la resistencia, el movimiento de resistencia en general, sabía muy bien qué estrategia llevar, que era guardar todas las actas electorales a través de los testigos, para sorpresa de todo el mundo. En pocas horas ya tenían el 81% de las actas digitalizadas y en un servidor, cosa que ha sido el puñal en el pecho a la dictadura. La gente se lanzó a las calles, no se lanzaron los pijos, no se lanzaron los cifrinos, se lanzó la gente de las favelas, los barrios, el pueblo venezolano, la ciudadanía, mejor dicho, venezolana, se lanzó a la calle. Ahora bien, el régimen hizo lo que mejor sabe hacer: sacar a sus grupos paramilitares, disparando multitudes, aprendiendo dirigentes medios y llanos, allanando y desapareciendo ciudadanos. En todo el país se echaron estatuas al suelo de Chávez y Maduro, cosa que quedará como un acto simbólico para la historia venezolana. A partir de esta presión, Maduro, abandonado por sus habituales regionales, menos Rusia y China como siempre, se encuentra entre el yunque y el martillo, que lo ha llevado en su fatiga extrema a dormirse en más de dos actos oficiales. Ahora bien, ha decidido meter un recurso contencioso electoral en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Nadie sabe qué alega, nadie entiende cómo un recurso que busca proteger derechos vulnerados en un proceso donde él sí mismo se autoproclama presidente. Enrique Márquez, que uno de los candidatos independientes estuvo en una de las reuniones del TCJ, dice que no ve cuáles son las alegaciones. Y nos preguntamos, ¿qué sentido tiene impugnar unas elecciones que te dieron ganador? Podemos creer que es para ganar tiempo, puede ser que es para revestirse de institucionalidad ante la región. Sin embargo, sencillamente pensamos que no sabe qué hacer. A esta hora tenemos más de 1.062 identificados detenidos, más de 20 muertos y más de 90 adolescentes en estos macroprocesos sin individualización y sin derecho a defensa. Pero María Corina se mantiene en el pie de la presión popular. ¿Cuánto tiempo aguantará el rey? Esa es la pregunta que todos queremos hacer y no sé, Ana, tú que siempre eres como, haces reflexiones bonitas, ahorita hay mucha gente como triste y obviamente es como el momento de que bueno, estamos decaídos, como si los dementores hubiesen pasado y nos hubiesen succionado toda la felicidad, pero hay gente que se pregunta, y yo te lo pregunto a ti, si valió la pena la gesta cívica del 28 de julio, de hoy justamente hace una semana atrás. Siempre vale la pena. No, y quería decir también, o sea, porque eso se dice fácil, o sea, decir, no, a las 24 horas ya tenían el 75% de las actas y ahorita ya tienen el 84%. Pero, o sea, eso fue una gesta heroica, o sea, nosotros, yo creo que uno de los problemas que más pensábamos técnicos era cómo iba a ser el tema de las actas, porque sabemos que el chavismo siempre por ahí mete la manito, la mano peluda, acto heroico de todos los testigos y todas las personas que se quedaron en su centro de votación, que estuvieron desde las 8 de la noche del día anterior hasta las 3 de la mañana de ese día, defendiendo con las uñas todas las cajas, los votos, las actas, y que organizadamente se lo enviaron al comando o a través de no sé qué vía a todo, digamos, al comando de 20 o de la unidad, y que eso estuviese en 24 horas disponible para que todo el mundo y nosotros mismos viéramos, porque era claro que nosotros éramos mayoría, pero no es lo mismo que tú veas que Edmundo ganó en todos los estados, en 90% de los municipios, que en lugares como Antímano, como triplicó. O sea, que tú mismo en tu comunidad te sientas que ese que te está oprimiendo, la señora Marixa que te está denunciando porque tocaste cacerola, es el 1% del barrio.
y que ya no somos minoría, capaz nunca, desde hace 15 años no lo hemos sido, pero ahora yo creo que no, a pesar de la represión y que yo estando fuera no voy a llamar a vamos a tomar las calles porque sería un poco caretabla, pero sí te digo que nunca más se sientan que están o sea, sí, tenemos una máquina represora y que tiene el monopolio de la violencia y estos días hemos visto que no tienen ningún tipo de escrúpulos, pero nunca más se sientan solos. Sí, hay un sapo en el barrio que no sé qué está defendiendo, una caja con gorgojos, no sé qué está defendiendo de verdad porque ni ideológicamente se puede sustentar esto. Pero, o sea, nunca más se sientan solos porque estamos todos luchando por el cambio y lo vamos a lograr. Nadie dijo que iba a ser fácil, ni hoy ni mañana, pero posiblemente dentro de poco, porque creemos que no será fácil, pero sí lo vemos que están agotados, como decía Fran, o sea, ellos están cansados y hay que cansarlos más. Sí, a mí eso me parece, sí, me ibas a decir algo. No, dale, dale. A mí eso me parece muy interesante porque a muchas, o sea, cuando escucha gente sin, que dice, "Bueno, ves, no han caído". No, bueno, pero obviamente nadie se esperaba que el gobierno, con la naturaleza histórica que tiene, fuese a entregar rápidamente el poder ni nada, sino que los han llevado a una fatiga extrema y ya por ahí o sea, ha sido exitoso, entre comillas, lamentablemente, y yo fuera de Venezuela me duele mucho, con mucha gente reprimida en la calle, pero a nivel político, si lo ves, están cada vez en el edge, en el límite. Y lo que yo quería era un poco aportar con lo que Ana decía de lo minoría o no, que ahora es el chavismo y sobre todo lo impresionante que esto resulta en las zonas populares, en los barrios, y que ya hablaba del tema del acto heroico, ¿no? Que lo es completamente. Y aquí es importante reflexionar el tema de los resultados, porque según los propios resultados de la oposición, con base a las actas escrutadas, ellos sacaron aproximadamente un 30% nacional. Pero yo me pregunto, de ese 30%, ¿cuál realmente es la base chavista? Porque ahí evidentemente está el que votó todavía con miedo, el que votó porque tenía que mostrar la foto del voto en el toldito este, porque bueno, depende de la donación de medicinas, depende de la bolsa de alimentos, depende como los chicos que luego estuvieron desaparecidos por varios días de, la universidad, de una universidad en Caracas que reclamaron el tema del voto porque el rector los estaba obligando a votar por Maduro y que tenían que mostrar la foto del voto porque si no, no les daban el título, ¿no? Entonces yo me pregunto realmente cuál es el porcentaje del chavismo internamente si tú tomas en consideración todos estos elementos, más el tema de los venezolanos que estamos afuera y que no pudimos votar y que nos cercenaron completamente nuestro derecho a votar, más los venezolanos que están dentro de Venezuela y que tampoco abrieron el registro electoral como es debido. O sea, se estima que somos como 5 millones en total los que están, entre los que estamos adentro y afuera, que nos negaron el derecho de inscribirnos. Y aquí vuelvo al tema del acto heroico, porque incluso están las más terribles condiciones que sabíamos que nos íbamos a enfrentar, lo logramos. Y muchas veces aquí la gente compara el tema, bueno, pero es que ya se ha hecho antes, cuando Capriles o cuando fulanito, cuando lo de la asamblea también se recuperaron las actas. Y yo creo que lo novedoso es que esta Venezuela no tiene nada que ver con la Venezuela 2015, no tiene nada que ver con la Venezuela 2013. Sistema represivo, el gobierno es cada vez más fuerte, se siente cada vez más en la comunidad y la gente lo comprobó el 29 de julio cuando salió a protestar. Entonces yo creo que la gente haya logrado defender estos resultados electorales como los defendieron y lo logramos demostrar bajo estas condiciones más terribles, sí que te demuestran, me autorrespondo yo, ¿no? Que sí que valió la pena y que yo creo que coincidiendo con lo que dice Fran, esto rompe un poco y también para esto fue la elección, ¿no? Yo creo que la elección estábamos más que claro que esto era un escenario muy probable, que los tipos intentaran robar la elección, pero es justamente mover el tablero y es justamente romper esa tranquilidad o esa paz autoritaria, como ellos mismos, algunos analistas lo nombraban, donde el chavismo estaba prácticamente reinante y Maduro, bueno, estaba coronado por allá en Miraflores y creía que el resto eran sus súbditos, ¿no? No, y que Sí, a ver, nosotros, yo creo que di, Karina, perdona. Sí, adelante. no, que, o sea, nosotros obviamente llamamos al voto y sabemos lo importante que fueron estas votaciones para el inicio del final, ¿no?
nunca dijimos que, bueno, o sea, claro, uno a veces tiene su corazoncito, coño, uno dice, estos tipos no pueden ser tan malos o tan descarados Chama, de, pero sabes que perdón que me interrumpa, pero es porque yo siento que nosotros somos al final democráticos, somos demócratas. Entonces nosotros siempre vamos a pensar bajo la lógica del demócrata y bajo la lógica de que, bueno, van a negociar. No, estos tipos son unos criminales y por eso es que a lo mejor no los podemos entender del todo, porque nos hace falta malicia aparentemente. Sí, sí, totalmente. O sea, yo sé que, o sea, yo estoy muy clara que ellos no iban a reconocer el resultado. Pero claro, tú al ver el esfuerzo de toda esa gente, o sea, yo veía los videos de la gente esperando que dijeran, digamos, las cifras, y claro, se derrumbaron porque todos, la mayoría, entendemos las votaciones como una forma de dirimir las ideas, de escoger, y aún no nos quitan esa idea, ¿no? Pero bueno, eh, no fue en vano, obviamente no. Lo que yo siempre, digamos, incógnita, yo posiblemente sabía cómo iba a actuar el chavismo, pero mi incógnita era cómo íbamos a actuar nosotros, porque claro, o sea, nosotros, como bien dice Emerson, estamos en el juego democrático. Si a mí me dicen, no, esto no ganaron ustedes, sino gané yo y me quedo, ajá, podido sortear elecciones, hemos podido pasar primarias, en otras elecciones anteriores, en el 2017, etcétera, pero el tema era cuando llegábamos en el día, ¿no? El día de la votación, el día después. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué va a hacer María Corina, no? O qué va a hacer toda la oposición. Y resulta con un acto tan simple, pero obviamente tan complicado de hacer, que es exponer la verdad. Decir, mira, estos son los números, ya evidenció un régimen en toda su plenitud de lo fraudulento y además lo sacó a sacar las garras de la peor forma. O sea, estos tipos están molestísimos porque a ellos no les molestan que la clase media, la clase tal, protesten en Altamira. Obviamente a ellos no les molesta eso. Pero cuando ven a esa gente en Antímano, la gente de Petare, la gente, ellos que son la base con la que ellos le venden al mundo, que son de izquierda, que son las reivindicaciones populares, cuando ven eso, están perdidos, por eso han actuado tan férreamente. Perdidos no quiere decir que, que no puedan quedarse en el poder, porque por lo visto no les interesa nada, aunque por las declaraciones que hemos visto de todos sus amigos de izquierda, uno, porque no quieren que empiece una ola masiva de migración y les llene el país hasta los tequeteques. Y dos, porque ha sido tan descarado. Pues que no tienen, normalmente ellos comunicacionalmente son muy buenos. No, lo que han hecho estos días es bombardear de información, un día tras otro, dando información, información, pero descontextualizada, un poco perdida. Y el tema de que el CNE haya pospuesto 2 veces las ruedas de prensa para poder dar la totalización. Y aún así, en la tercera vez, que fue después de las 48 horas que están legalmente en la Constitución de que el CNE tiene que dar los datos, aún así no presentaron ningún acta, no tienen nada como evidenciar. Y hasta Lula, Petro, Kirchner, todos lo están diciendo, muestran las actas. No, Vamos a a ver. ver, yo creo que, o sea, una cosa que es muy interesante, perdona, Emma, y ahora te doy la palabra. Una cosa que es, que es lo que tú acabas de decir, que parece como un acto sencillo, pero creo que fue muy complejo de hacer y como una estrategia que fue lo de dejarlo desnudos, ¿no? Yo creo que lo han dicho mucho por ahí, a ellos les molesta estar desnudos ante por ejemplo, ante esos aliados regionales y tal, y se quedaron en evidencia por completo. Y no tienen una narrativa, o sea, todos estos días, ellos normalmente son muy expertos en construir como unas narrativas que siempre le dan la vuelta, así como de Goebbels, que yo siempre digo que es del nazismo, como de Goebbels, ¿no? Como que empiezan a acusar a los otros precisamente de lo que están haciendo ellos, ¿no? Y no han podido construir una narrativa. Cuando tú dices que los aliados regionales, o sea, Petro, Lula, los Kirchner y tal, les están pidiendo claro, también es porque no quieren que se le vaya a otros 3 millones de venezolanos otra vez de procesos de migración. Pero me parece que no habían precedentes en la historia del chavismo donde los aliados regionales estuvieran ejerciendo una presión de tal manera. Es la primera vez. Y segundo, la base popular del chavismo nunca había estado tan mermada, por no decir que no tiene. Entonces, Maduro se encuentra en una pirámide, como yo dije en lo de la editorial, que no tiene base. O sea, tiene una cúpula muy pequeña, porque inclusive vemos en Twitter millones de ex dirigentes chavistas tienen una cúpula muy pequeña
que debe estar con parte de lo militar, con una base muy delgada, y entre la presión popular que está ejerciendo María Corina, que lo de la manifestación de ayer, que la está haciendo controlada, continúa diciendo que va a permanecer en la ruta de la presión popular, más la presión internacional, y ¿qué puede pensar el chavismo? Bueno, agárrate a ver si aguantamos, ¿no? A ver si seguimos. Y sí, y yo creo que aquí, rescatando eso que tú dices, yo creo que, a ver, y aquí tampoco es para tirarnos las de, ay, de los optimistas, pero es que es la realidad. O sea, estos tipos, es imposible que tú puedas, de verdad, al menos en las condiciones que teníamos de esa paz autoritaria, gobernar el país en estas condiciones. Porque obviamente, y aquí Ana, por ejemplo, lo decía hace rato, ¿no? Que se sabía que éramos mayoría, se sabíamos que tal, pero lo comprobamos nosotros mismos. La propia gente de la comunidad vio la magnitud de la mayoría que somos. A sabiendas de todos los atropellos, a sabiendas de que probablemente la mitad de la gente que le votó a ellos no, digamos, no les vota. Y, y eso por supuesto que le va a generar al chavismo una situación de inestabilidad completamente grande. Yo me atrevería incluso a decir, que era un poco también lo que yo les comentaba, que esto podría ser ese impasse político que termine de catalizar la salida del chavismo y pudiera ser algo así como lo que fue el Caracazo para nuestros papás, pero de nuestra generación, porque justamente el puñal a la sociedad profunda, la Venezuela profunda, el puñal a la sociedad más vulnerable, el puñal a la sociedad que en algún momento justamente los acompañó, porque al final los sectores tradicionales de la oposición, este golpe por supuesto que es duro, pero pana, ya uno está como, no está acostumbrado. Yo hablaba con una profesora de socióloga de nuestra escuela y ella me decía que lo que se siente en las calles, sobre todo en estos sectores, es que la gente se siente ultrajada, la gente literalmente se siente como que le arrebataron algo que tenían, porque obviamente debe ser, digamos, un sentimiento relativamente nuevo para ellos que les roben o que le roben la decisión popular de esta manera. Además que lo están haciendo, y aquí también como para hablar un poco de aspectos un poco más técnicos que Ana Karina lo está diciendo, sumamente torpe. O sea, yo la verdad que no entendí ni siquiera cómo, bajo la lógica represiva y totalitaria del chavismo, cómo ellos permitieron llegar hasta este punto con este nivel de desorganización interna. Entonces, uno, o es que no les importa porque están confiados en su fuerza y en que se pueden mantener en la fuerza, o es que en verdad los están desprevenidos. Y los carajos jamás pensaron que realmente el 70% del padrón electoral les iba a votar en contra y que las zonas populares se iban a organizar de la manera que lo hicieron. Porque tú ves las declaraciones de Luis Amoroso dando unos resultados absurdos, que esto no lo han dicho ustedes, pero lo de los decimales, que se hizo muy famoso, que era que si Maduro ganó con el 51.4000000%. Eso es estadísticamente imposible. O sea, la combinación de resultados que presentó Luis Amoroso es la probabilidad es 1 en 100 millones. Y luego, en el segundo boletín que dan, que como bien lo dice Ana, que igual sin actas, porque no tienen actas que presentar, y hoy Diosdado Cabello dijo que ellos tenían hasta 30 días para presentar las actas, además que él se refiere a ellos, incluyendo al CNE, o sea, como confesando además el delito, que son todos parte de la misma estructura y donde no hay ningún tipo de separación de poderes, que es lo que aquí voy a hablar ahorita, me parece un poco ridículo también de algunas posiciones internacionales. En este segundo boletín, ellos, bueno, le pusieron 2 decimales. Son tan tarados que le pusieron 2, pero es que resulta que no son 2, son muchos decimales los que te definen una cifra. Entonces, ok, ya no es 1 entre 100 millones, la probabilidad de que ese resultado sea real es 1 en 10 millones. Entonces yo creo que los tipos, nada, o sea, han estado actuando con una torpeza atroz y ese sentirse desnudo, ¿no? También como ese rechazo de las zonas populares, yo a veces me pregunto si es parte, o sea, si lo que le están haciendo a esta gente es parte como de literal, se están vengando de ellos. Porque tú ves que la represión no está en las zonas medias, que igual en menor medida han estado protestando, pero especialmente las zonas populares son las que han recibido el mayor los mayores grados de represión y yo me pregunto, ¿será que estos tipos, bueno, como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que lo han dicho muchas veces que esa es su venganza personal por lo que le pasó a su papá, ¿no? Una venganza, chamo, lo que le están haciendo a esta zona más humilde que duele muchísimo, la verdad. Bueno, yo No, creo y que que ahora que Mm. dices lo de, perdón, Francis, No, dale, dale. lo de la venganza de Delcy y Jorge, vi que el expresidente de Argentina, Fernández, ¿cómo se me fue el nombre? Alberto. Albertico.
estaba comentando algo por Twitter, como sobre las actas y esto, y del sí le responde y le dice, bueno, entre otras cosas, le dice, nos tienes acostumbrados a tu como actuar blandengue, ¿no? O sea que por eso llegó Milei, por eso, porque él es un blandengue, ¿no? Y ahí ves que estos tipos, que ya lo sabemos, son cero democráticos y creen que dejar que, digamos, la otra parte de tu país se exprese o que asumas una democracia porque Fernández perdió, me voy. Listo, eso es así. Estos bichos le parece eso algo de debilidad. O sea, tú lo ves Bueno, a Diosdado diciendo, nosotros no nos vamos, no vamos a entregar actas, no vamos. O sea, él es un malandro. exacto. Y simplemente eso, o sea, esto simplemente los descubrió como los malandros que son, Creo- criminales, que bueno, tenían apoyo popular en algún momento histórico, pero a ellos no les interesa. espérate, A ver, los descubrió con más fuerza para sus aliados. exacto. Y aquí vuelvo a lo que yo decía, y para las zonas populares que en algún momento los apoyaron. Porque estos atropellos, la oposición clásica, de la cual nosotros somos parte, tenemos rato viviéndolo. O sea, A ver, escúchame una cosa. cientos de muertos en la propuesta, cientos de muertos en protestas estudiantiles, miles de detenidos, todavía hay presos políticos, otros tipos de fraudes electorales también, pero bueno, esto los desnuda, digamos, masivamente en los sectores donde todavía ellos tenían cierta legitimidad. Es que esto ha pasado varias veces en Venezuela de alguna medida. Este es un evento extraordinario porque ya es una mayoría absoluta, una magnitud brutal de la gente que no quiere el chavismo en Venezuela. Pero esto ha pasado en diferentes momentos de la historia venezolana en sectores. No, pasó en un sector de clase media profesional, nos pasó a nosotros los estudiantes en algún momento que nos reprimieron bueno, literalmente acabaron con el movimiento estudiantil y toda la independencia y metieron preso y asesinaron a estudiantes. Y ahora en ciertas zonas populares, que son las únicas que se están pudiendo expresar, están haciendo exactamente lo mismo. Porque la naturaleza del régimen, lo dijo Campos en una momento, es esa, es donde se encuentra el régimen. El régimen se encuentra reprimiendo, donde se cohesiona inclusive. Y con respecto a, a cómo son ellos, para las personas que nos escuchen y no conocen la historia de ellos, las personas que quedan todavía en la cúpula, porque yo no creo que la cúpula de ellas sea muy grande, son fundamentalistas. Nicolás Maduro es un fundamentalista que viene de movimientos de extrema izquierda, bueno, supuestamente extrema izquierda, casi tirando a estalinista, y que se formó en Cuba y donde él durante toda su vida lo que ha sostenido es que la democracia es un invento burgués y que hay que acabar con el otro para instaurar una supuesta revolución. Esa es su doctrina, una doctrina que pasa por asesinar, reprimir y cualquier cosa para acabar con tu adversario. Ellos no creen en la democracia, nunca han creído. Todos los comunistas del ala de comunistas, no, toda esa, bueno, también toda esa ala supuesta extrema izquierda latinoamericanista de lo que representa a los Rodríguez y toda esa gente que mucho escuchaba uno, la central, profesores, estudiantes, gente de cafetería, ellos siempre lo han dicho, ellos no creen en la democracia representativa, ellos no creen en el parlamentarismo. Nunca han creído en el parlamentarismo. Para ellos el parlamentarismo es un reformismo burgués que solamente beneficia al capital. Entonces no podemos, obviamente ellos van a ir hasta el fondo, hasta que puedan. Yo no sé Claro, si Nicolás Maduro quiere salir con los pies por delante de Miraflores, o quiere ir hasta el final, o sencillamente cederá hasta la presión en algún momento. Y también tenemos por otro lado esa ala militar tan secretisma que a ellos siempre les conviene que no sabemos qué piensan. Bueno, yo creo que piensan como ellos, porque si no harían algo. bueno, hay que ver los mandos medios y bajos. Em, lo que te decía, lo que decías tú, bueno, por eso esa hazaña con los sectores populares, porque lo están traicionando, ¿no? Ya. Porque que un cifrino me vote en contra o me haga una guarimba, a mí no me importa, porque es que ese no es mi sujeto, ¿no? Pero el otro, que es el sector popular, me está traicionando a mí, que defiendo sus derechos. Pero bueno, lo que iba a decir, pero no sé si ustedes han visto los videos, y claro, uno desde fuera pues dices miércoles, se prendió esto, empieza, pero los sectores populares están tan acostumbrados al trato con los policías, con los atropellos, y que se saben la cartilla, porque el chavismo politizó también mucho a la gente de los sectores populares, por lo menos se aprendieron mucho de sus derechos, para que estos bichos se los violaran, pero bueno. Y frente a los
no sé si vieron los policías yendo a una casa y la gente le dice, mira, pero ajá, ¿dónde Ese está? video es terrible, sí. Y se le enfrentan a los policías. O sea, yo no me voy o sea, ese es su día a día. Las personas del sector popular están acostumbradas al atropello y a defender sus derechos. Yo creo que sí, obviamente hay que estar más prevenidos, hay que duplicar las cosas de privacidad de WhatsApp y de todo esto. La gente, contrario a lo que ellos piensan que están haciendo con el amedrentamiento, están haciendo que la persona se exacerbe más porque, como dijiste tú y que lo dijo la profe con la que hablaste, la gente se siente que le robaron un triunfo, que se lucharon y que ellos vieron cómo se concretó y que ellos lucharon por ese resultado. Y no es el 2015, no es el 2017, por eso el régimen tampoco ha actuado de una forma, o sea, en el 2017, tras 3 meses de protesta, hubo 27 fallecidos, bueno, muertos. Y hoy en 5 días de protesta, 4, porque al final creo que se concretaron más en 2 días, 20 personas que mataron. O sea, Bueno, de hecho, Ana, rapidito, como que justo este informe que publicó Provea dice que apenas en esto, en menos de una semana, ya van 41% del total de detenidos que hubo en todas las protestas de 2017. En todas, apenas en una semana. O sea que bueno, y a Don abiertamente Blanc, Maduro ha dicho por televisión nacional que van a Tocorón, que van a todo, al Tocuyito. O sea, sí. abiertamente dicen que que van a ir a trabajar, ¿sabes? O sea, ya los tipos No, o sea, dicen ser a mí lo que desconsiderados. ellos son eficientes para la represión, porque es lo único que saben hacer y los cohesiona. O sea, esa es su propia naturaleza. Eh, a mí, o sea, dentro de como un análisis político, así como histórico, es impresionante cómo el tipo está actuando como un dictador más clásico de derechas de América Latina. O sea, Emanuel. trabajos forzados con gente que sale a manifestar sus derechos. O sea, todo lo que supuestamente, entre comillas, la izquierda latinoamericana odiaba es precisamente él su personificación. Bueno, Es como un chiste de la Dirigido historia. por Elon Musk. bueno, Exacto. es que esta es una transición, ¿no? Porque yo recuerdo que en algunos episodios anteriores nosotros justamente hablábamos del término de dictadura blanda, ¿no? Que no es que lo inventamos nosotros, obviamente aquí hay autores que lo han estudiado, que eso se podía hablar un poco del chavismo, que era una dictadura, pero que permitía ciertos espacios de la sociedad civil, ciertos espacios con libertad de la sociedad civil, universidades, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos con ciertas limitaciones, bueno, no con ciertas, con un montón de limitaciones, pero que bueno, por allí, ¿no? En el marco de este concepto que se ha creado de lo de la paz autoritaria. Pero que eso se acabó. O sea, yo creo que el tema de Venezuela es un antes y un después del domingo, porque el chavismo ya descubrió y lo vivió de cerca, que en el caso de que pues conserven el poder, que esperamos que no sea así, ese modelo va a cambiar completamente y lo que va a haber es la transición hacia una, lo que tú dices, hacia una dictadura clásica, donde las libertades civiles no van a estar permitidas, donde todo va a estar restringido. Mira, yo, la verdad, y aquí para salir un poco como que lo riguroso, antes un ejemplo aquí que quiero dar como para darnos un poquito más de ánimo. Estos días a mí han sido como demasiado, como que de que me ha quitado demasiada energía, porque yo todavía tengo, digamos, amigos que todavía están haciendo política en Venezuela, y ya hoy, por ejemplo, ni siquiera puedo hablar con ellos porque están casi todos escondidos. Algunos les anularon el pasaporte hoy, que se dio un tema que anularon masivamente pasaportes en Venezuela, que digamos, en su intento de amedrentar más a la gente, un chamo que era mi amigo en Venezuela, con el que hicimos política por tantos años y tal, de Guarena, lo agarraron preso, papá de 3 niñitos, o sea, 3 niñitos menores de 5 años, y le están imputando terrorismo. Y así un montón, ¿no? Si se llegase a concretar el robo de las elecciones, el país va a ser muy diferente. Y ese país que, bueno, que conservaba ciertas libertades y que veíamos lo de los influencers y la cosa y todo el show y los restaurantes, eso se acabó. Se acabó y lo que se viene es un sistema mucho más férreo. Y aquí, igual, como para también un poco meter un poquito más de ánimo, porque tampoco es que todo está mal y tampoco es que esto no es parte del proceso. Yo sí considero que es parte del proceso y así como para ellos el todo o nada, para nosotros también es el todo o nada.
Yo quería hablar un poco del reel que hicimos, que ya lo publicamos, pero que hable un poco de nuestra experiencia histórica con respecto a la caída de Pérez Jiménez, que justamente, y hay muchas similitudes, ¿no? El tema de que Pérez Jiménez, el plebiscito del 57, de diciembre del 57, se lo robó, porque la gente le votó en contra, la gente dijo, no, no, ya no quiero más el gobierno militar, y él conservó el poder por pocas semanas, o sea, hasta el 23 de enero, que la rebelión cívico-militar lo tumbó, porque justamente fue cruzó esa línea roja, como fue robarse descaradamente unas elecciones, y eso está pasando ahora. Y obviamente las condiciones son diferentes, las características de ambos casos históricos son diferentes, pero lo que yo quiero decir es que ese tipo de acciones como las que lleva el chavismo, por mucho que ellos muestren fuerza y que a través de la fuerza bruta quieren mostrar estabilidad, para mí yo creo que es todo lo contrario. Muestras una enorme debilidad e inseguridad de su propia estabilidad. No, Sí, y sí, sabes qué, yo considero lo mismo. Yo considero que, perdona, Karina, déjame y te doy paso. Yo también considero que es exactamente igual. O sea, la medida de su ferocidad es porque están completamente desesperados y no saben muy bien qué hacer y están tratando de aguantar la turba. Yo siempre tengo o sea, mi tesis es que ellos en su mente es como vamos a aguantar a ver a dónde llegamos, pero el modelo es tan insostenible que yo te lo dije el otro día, Emerson, por teléfono, que Jorge Rodríguez, creo que fue después de que Maduro se proclamó presidente, iba a decir, no, es que íbamos a dar un anuncio de un decreto, pero yo no lo puedo decir y tal. Y luego como que, porque querían como mover, creo yo, porque se vio como varios intentos de dirigentes chavistas, querían mover la discusión a que ellos iban a entrar en un nuevo como estadio de productividad y crecimiento y liberación, como que por la senda que venían con la liberación del dólar, ¿sabes? Como que de economía, iban a empezar a rescatar ese discurso como de crecimiento, que yo creo que es como para moverse al modelo corporativista así chino, como ese rollo, ¿no? Como vas a poder hacer dinero, pero no vas a poder hacer política. Ese tipo de modelo chino. Y yo creo que iban por ahí, porque saben que está tan mermado, hay tanta pobreza en Venezuela, que la gente, independientemente, hasta chavista o no chavista, quiere ir por la senda del crecimiento, entre comillas. Pero claro, obviamente se les vino el proceso encima y ellos están ahora es a la respuesta del proceso, o sea, de lo que está pasando con la oposición, a la respuesta de la narrativa impuesta por la oposición y bueno, de la comprobación de las actas y de la presión internacional. Y por último, o sea, por último de lo de mi intervención, quiero dejar, ¿ustedes creen que realmente la intervención de Brasil, eh, de Lula, de Petro y de Boric realmente sea yo creo, un espacio que se le está ofreciendo al chavismo para negociar o no? después te respondo eso, te coño, porque tengo como tres intervenciones aquí acumuladas. Vale. Además que me gusta mucho esto que me dice Emerson, no me había fijado, chamo, tan rápido. Eso es más rápido que las actas de María Corina, chamo, salió eso, Yo lo diseñé y lo diseñé yo misma, amiga. la libertad. Bueno, dos cosas. Al respecto de lo que decía Fran, de que el tipo avanzaría hacia un tema corporativo a 3 días de las elecciones donde perdieron sin presentar el acta, no sé qué. Maduro en cadena diciendo que los empresarios norteamericanos no tuvieran miedo, que él le garantizaba que aquí iba a haber estabilidad y paz para que, o sea, Ujú, tú dices, eso, están avanzando hacia ese lugar de la plata, porque ujú, Venezuela cambió. O sea, soy Mara Corina. Venezuela cambió literalmente. O sea, ellos ahora tienen una lectura errada de lo que es el pueblo venezolano. Por eso dejó que corriera todo. O sea, incluso muchos opositores a 2 semanas de las elecciones no sabían o no entendían lo que estaba sucediendo. O sea, ¿cuándo No levantó? entienden, O no no entienden. entienden. Yo Es aquí tengo, amiga, perdón, es que aquí yo tengo aquí mi prueba, te imaginas. Falsa oposición, ese es un punto que vamos a hablar ahorita al final de la vaina, la falsa oposición. pero no lo entiendo, incluso panas míos de aquí, o sea, que capaz porque la lejanía era como, "Bueno, o sea, esto no funciona, no va a funcionar, uno está desanimado, pero la cosa creció tanto, bueno, que agarró desprevenido a todo el mundo. Tanto es así que los bichos tienen estrategias que les funcionan en contra porque no están haciendo una lectura. Si hablaba con un pana, que esto me lo dijo un pana, no es mío, no es de mi autoría, y dice, o sea, quisieron hacer la trácala con los testigos porque usualmente veníamos gente del este, yo soy del oeste, pero bueno, que de repente no es el sitio donde tú tenías que estar porque tú no conocías a la gente que estaba ahí, y ponían un chiflino en Petare. no sé, marico, un sacapunta y salías corriendo, ¿no?
pero ellos pusieron los testigos, pues decían, bueno, los testigos del mismo centro de votación, porque decían, bueno, estos ocho van a estar cagados, no van a poder defender nada, porque entonces en el barrio vamos a saber quiénes son los opositores y tal. Le salió el tiro por la culata porque la señora Gladys se cayó a coñazo con Vladimir, con la otra, y defendió sus votos sin miedo, sin ningún tipo de miedo, en su propio barrio, porque además se ha dado cuenta, como ya lo dijimos, que es mayoría. Entonces, ni siquiera, o sea, ellos siguen creyendo que tienen un pueblo dominado a través del miedo y no tienes ni la plata para dominarlo, no tienes ni el miedo para dominarlo porque la gente está restiada, ¿sabes? Y yo creo que entonces están jodidos, se tienen que atrincherar hasta que duren ahí comiendo pan Bueno, y ya, bueno, que comerán, no sé, comerán oro, cocaína, lo que sea que los haga, los que tengan ahí guardados, porque van a estar, porque hay un pueblo en desobediencia, ¿te imaginas? ya, bueno, ya como para ir haciendo algunos tópicos para ir cerrando, porque ya se me está pasando el efecto de la pastilla tranquilizante que me tomé para no ser el Emerson de Twitter que está, marico, yo veo una influencer, yo digo, perra, puta, veo no sé quién y tal, maldito, o sea, a mí se me olvidaron los modales, yo volví al barrio, a mí se me olvidó todo, o sea, no es que la gente del barrio no tenga modales, pero ustedes me entienden, o sea, como que al peo así que me sabe mierda todo tipo de intermediación y bla, 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 no, chao. De lo del tema que tú decías, Francisco, de lo que tú, del tema de la comunidad internacional. Mira, yo creo que lo que ellos están haciendo ahorita, lo que yo creo, Marico, vi que si Juan Barreto, que ahora todo el mundo está picando la torta, Sí, lo publicó hace rato, que yo con humildad lo digo, pero creo que soy el primero que dice estas cosas. Un montón de gente ya lo estaba diciendo, yo mismo lo estaba conversando con un amigo, que yo creo que todo este tema también de la ola represiva, de estos tipos tan heavy y tantos rehenes, porque yo no, ni siquiera digo presos, yo digo rehenes. Para mí el chavismo, los presos políticos que tiene son literalmente rehenes, piezas de cambio, ¿no? Y Al final yo secuestrados creo que por ellos están jugando en dos escenarios, ¿no? Porque como ellos siempre son así, ellos juegan en dos, tres, cuatro, cinco escenarios. El primero, por supuesto, tratando de conservar el poder, tratando de generar la estabilidad mínima necesaria para poder continuar gobernando, a pesar de que, por muy pesimista que pueda sonar este episodio, la realidad es que las condiciones en el país les son muy adversas, porque sí, esa paz autoritaria se les acabó por la rebelión, por la herida que hay en la sociedad, sobre todo con el pueblo que ellos habían creado anteriormente, como digamos, en las zonas populares, pero también están jugando el juego de que si a la hora del té ellos tienen que sentarse en una negociación, pues yo me siento en la negociación con 2.000 rehenes, me siento en la negociación exhibiendo todo el poderío represivo que tienen, no solamente con los medios oficiales, por llamarlo de alguna manera, que son igual también terroristas, ¿no? El tema del SEBIN, el tema de lo que era el FAES y que ahora es otra cosa, sino también con el tema de los colectivos, ¿no? Que los colectivos están como escondidos y mucha gente decía, bueno, ya hasta eso se acabó. No, que no se acabó. Aparecieron con mucha más fuerza y de hecho en las investigaciones que se han hecho son los principales responsables de los asesinatos que han ocurrido en las zonas populares y en las manifestaciones, más que Guardia Nacional, mucho más que Policía Nacional, etcétera. Entonces yo siento que ellos están jugando como ese doble juego presionado en el caso de que, bueno, a través de una coincidencia de factores con el tema de la comunidad internacional, pero sobre todo que con aquel fulano quiebre interno, que también para eso es que fuimos a elecciones a pesar de estas condiciones, para tratar de generar las condiciones de presión máxima y tratar de que ellos cruzaran todas las líneas rojas que no se habían atrevido a cruzar para que si pudiese haber alguna posibilidad de que dentro de los sectores del chavismo y sobre todo dentro de la Fuerza Armada pudiese haber un quiebre, este es el momento. Y no digo este es el momento ya o las próximas semanas. O sea, sí. puede ser la semana que viene, el próximo mes o en un año, pero la herida está allí y ese quiebre, digamos, conceptual, ese quiebre de base y discursivo del chavismo ya se dio el 28 de julio. Entonces, como es el momento donde esa oportunidad de cambio tiene la mayor cantidad de legitimidad histórica. Porque muchos decían, no, que cuando Guaidó estuvimos cerca, porque no, está bien, pero Guaidó nosotros no teníamos la legitimidad popular de ninguna manera. Cuando la elección de Capriles, eso fue una elección muy reñida, 50-50. Nunca hemos estado nosotros en una posición tan privilegiada en términos de legitimidad como esta. Entonces yo creo que la comunidad internacional está apostando a eso, ¿no? Como a presionar a los tipos para que se tengan que sentar en una mesa y la respuesta de ellos indirecta es, bueno, voy a ir prepararme en el caso de que la comunidad internacional y una rebelión interna me obliguen a sentarme en una mesa de negociación.
es que no solo fue burdo el fraude, porque ya lo hemos visto con el Esequibo, con el referéndum, incluso con el Maduro, lo que fue magnífico poder demostrar y mostrar al mundo la locura de fraude, o sea, que nadie, hasta el Centro Carter que le avaló innumerables elecciones y que se las respaldó y dijo que no pudo, es que no hay forma de decir que estas elecciones no son fraudulentas o que son legítimas los resultados que ha dado el CNE, o sea, no hay forma humana. Por ahí andaban hablando de que querían repetir las elecciones, que eso era lo que estaban negociando Lula, Petro, no sé qué, o entre que también no fuese María Corina la que se le entregara el bastón. Pero bueno, ahí están Esa meando por el interpretación, perón, porque cualquier persona, o sea, estaba manejando y que Enrique Márquez estaba haciendo una jugada ahí estratégica. sí, Aquí, cualquier sector, mira, Leopoldo ayer fue a Madrid, lo pitaron, o sea, nadie, o sea, la gente se ha quedado callada. María Corina desapareció como 3 días. Si hubiese sido otro personaje, ¡fua! Ya lo estuvieran destruyendo, está negociando, tal. La gente confía tanto en María Corina, para durar que le duela, le confía tanto en María Corina que la tipa desapareció un poco de día y la gente dice, está planeando una vaina recha. Esa va a aparecer sí, Dracaris por acá, Dracaris por acá. Eso, ese análisis se lo dijiste a nuestro amigo Charo en estos días. Yo te tengo pinchado el teléfono, yo sé todo lo que dices, Steven. Claro, no, porque todo el mundo andaba como, ¿y María Corina qué va a decir María Corina? Uno también está ahí que, bueno, marico, y esta bicha dónde va a aparecer. O sea, se lanzó ese veto y se desaparece. Y la gente, Marico, todos esperaban que apareciera en el dragón Dracaris en Miraflores. todo el mundo dice, tranquilo, yo veía por las redes, o sea, la señora, tranquilo que María Corina va a aparecer y va a hacer esto y va a decir esto, ella está enconchada, o sea, todo se le ha respetado y porque hay mucha confianza en ella. O sea, claro, porque la tipo, hay de cualquier fichita que empiecen a mover sin María Corina metida ahí porque están jodidísimos, no, porque es toda de porque, confianza. no, porque María Corina ha sido tan, a pesar de que ella ha evolucionado y en algunas posiciones creo que ha evolucionado mejor, ella ha sido tan, ¿cómo decir? Como tan firme a veces en sus cosas, ha sido firme en sus caminos, que genera una confianza, me la genera a mí, o sea, me genera una confianza, sé que la tía está ahí y cuando dijo, vamos a cobrar, o sea, vamos a seguir este proceso, vamos a seguir este camino que no sabemos dónde, la generó una confianza magnífica. Y en la interpretación, esa que leí el otro día en El País, no me acuerdo de qué periodista, que no, es que el chavismo no se quiere sentar con María Corina, eso es una paja. Una paja que creo que viene de la falsa oposición, Emerson, que pues si quieres ir terminando con el de metas caña ahí, viene de la falsa oposición, porque precisamente Edmundo González Urrutia se puso allí, no solamente porque habían inhabilitado a María Corina de forma ilegal, obviamente, sino también para poder tener esa figura de encuentro. O sea, ese trabajo ya está hecho. O sea, no hay Sí, que... Ujú. además que si ellos se van a ver presionados a negociar, si llega el momento donde ellos sienten la presión inmensa de negociar y tienen que salvarse, ellos van a negociar no voy a decir con el diablo, porque el diablo es como de su propia raza, con Dios tendrían que negociar. O sea, eso es lo que tú dices completamente, es como el discurso que históricamente se ha tratado de construir de esa posición en decadencia para tratar de alguna manera u otra de frenar un liderazgo como Maricoina que los desplazó y les quitó totalmente el monopolio de la toma de decisiones de la oposición venezolana. Y aquí es donde yo venía también, que el proceso de primaria, incluso esta elección del 28 de julio, además de poder contra las cuerdas del chavismo, para la realidad de aquí no es para ponernos caceroleros. Y si aquí nuestros amigos y la gente que tenga escuchando, nosotros hicimos un episodio, de hecho, criticando a María Corina antes de las primarias porque no nos gustaba el liderazgo, y sin duda creemos también que la evolución de ella ha sido magnífica, el roce también con la gente y sobre todo con la gente más vulnerable, creo que ha hecho también que ella cambie y tenga un tema de sensibilidad. Ella misma lo ha admitido en algunas entrevistas, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ves, y aquí un caso fundamental, y ya con esto vamos a ir cerrando, porque tiene demasiado que ver con esto, el tema de la negociación del año pasado para el Consejo Nacional Electoral, donde el gobierno dio dos rectores a los sectores opositores, uno a la Acción Democrática de Ramos Ayub y otro a Manuel Rosales directamente, ¿no? Y bueno, el rector de Ramos Ayub, que Ramos Ayub, bueno, con sus altas y sus bajas también y no sé qué, pero yo Ramos Ayub es un tipo que yo no veo ni de cerca
siendo chavista, ni teniendo negocios con el chavismo así de frente, ni no queriendo genuinamente que el chavismo salga de poder, a pesar de que, bueno, sí, tiene enfrentamientos con María Corina y tal, pero ese rector, que es el rector del Pino, está en clandestinidad desde el lunes, desde el domingo de las elecciones, porque se negó a firmar esa acta falsa que leyó este señor Amoroso con esos números inventados. Pero la otra rectora, que se llama Aime Nogal, le hizo ghosting a la oposición y justamente ahorita, y los invitamos a que lo vayan a leer, salió un artículo de investigación de Armando Info, donde justamente hablan un poco de lo que fue la historia de cómo Rosales la eligió ella para ese puesto, cómo Rosales la puso en el tema del Consejo Nacional Electoral y cómo a partir de que la caraja llegó al Consejo Nacional Electoral le empezó a hacer un ghosting progresivo a la oposición, que terminó el día de la elección, no le respondió más el teléfono. Entonces también yo creo que esto también nos ha servido un poco para identificar quién realmente está comprometido con un cambio político en el país y no se conforma simplemente con la convivencia política bajo la paz autoritaria del gobierno. Rosales, por ejemplo, no tuitea ni siquiera, porque bueno, está bien, tienes que ser prudente, que muchos también critican a Petro, a López Obrador y a Lula, que sus comunicados, bueno, pero si son mediadores, tampoco los tipos cabeza, obviamente da rabia, pero luego tú entras en tu rol racional y bueno, obviamente si son mediadores, los tipos no es que van a publicar una imagen de una cacerola, ¿no? Porque Manuel Rosales. Entonces, ¿qué pita Manuel Rosales en una negociación de que tiene 5 días sin publicar un tuit cuando hay 20 muertos, 1000 y pico detenidos y donde se ha generado la ola represiva más grande de toda la historia del chavismo? El tipo no tuitea porque el tipo pana, el tipo yo sí estoy totalmente convencido que es un agente directo o indirecto de estos tipos. Gente, por ejemplo, como Capriles, que también yo no lo metería directamente como, bueno, un agente del chavismo, pero Capriles es un tipo, pana, que yo leía a un profesor que le respondió el tweet que puso hoy. Capriles, tú no sé, si tú no la cagas en el primer párrafo, la cagas en el último. O sea, ahorita, cuando el país está, o sea, como que revolucionado en rechazar el modelo anterior, tumbaron todas las estatuas, la gente está recha, la propia comunidad que fue chavista no quiere saber nada de estos tipos. Hoy viene Capriles ¿cómo fue? A defender el legado y no sé qué cosa de Chávez. Yo, ay, Capriles, marico, ya cállate. Y lo de Leopoldo, o sea, yo no estaba en Madrid para pitar a Leopoldo, pero yo he pitado que sea a Guaidó, al otro y al otro por Twitter. O sea, marico, cállense, no sean pavosos, pasó su momento, ya la gente no confía en usted, hay un liderazgo legítimo que tienen que respetar. Y para volver a salvar un poquito aquí a Ramos Ayub, en la parte final de la campaña, el tipo se pegó más a María Corina y tú lo veías retuiteándola y fue a la rueda de prensa y no sé qué. Entonces, nada, o sea, hay que reconocer el liderazgo que se llegó allí y ahora sí yo termino mi reflexión y no sé si ustedes quieren agregar algo más, que yo por primera vez también en años yo me siento de pana confiado en el liderazgo que tenemos como oposición. O sea, por primera vez yo siento que es un liderazgo que yo, a ver, bueno, no se puede dar golpes, no, pero que verga, tengo una confianza muy alta en ellos. Y no nada más María Corina, sino una tipa como Elsa Solórzano, que ha estado a la altura, un tipo como Juan Pablo Guanipa, que también se las ha jugado todas y bueno, y para un nuevo tiempo, Superlano, que también no lo hemos dicho, que lo metió en preso, el tipo también ha sido súper serio. Andrés Velázquez, que ese señor de verdad que hay que hacer una estatua en lo que es la historia política contemporánea de nuestro país. En fin, hay una serie de liderazgos legitimados por la gente que yo creo que dan luces de esperanza en medio de estos días que pudiesen parecer o son muy complicados para la gente que está dentro de Venezuela. Yo cierro también con que espero que, bueno, toda mi solidaridad a toda la gente que valientemente está en Venezuela, resistiendo, trabajando, haciendo lo poco que puede y mandándole todas las energías a que cedan ante la presión. De que de alguna manera, A que por lo no menos, cedan, mijo, no que cedan. ¿no? Que cedan ante la presión, que el gobierno se rompa ante la Claro. presión, se, se rompa ante la presión interna, externa y que Venezuela se mueva hacia mejores tiempos. Gracias, Venezuela. Y antes de despedir, porque lo dijo Ana Karina, que eso fue una idea de Ana, pero se le olvidó aparentemente. Obviamente, esto no es que es el podcast más grande del mundo, pero hacemos contenido, hacemos reel, publicamos cosas, ponemos por aquí y por allá, y ponemos a la orden de verdad las redes del podcast y de nuestras propias redes personales para publicar lo que ustedes allá, si están en Venezuela, no pueden publicar por razones evidentes. Nosotros perfectamente, de manera anónima, podemos ser esa voz de mucha gente. Bueno, gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte, darle like, compartir esto si es de tu agrado. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Ahora Más que Nunca, este podcast como espacio de resistencia democrática hasta que vuelva la libertad en nuestro país. Nos vemos la próxima semana.
Lo-